Buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Soy Manuela Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro podcast titulado Voces que forman ciudadanía, diálogos sobre la educación y la sociedad. En este espacio nace el deseo de reflexionar sobre cómo educamos y cómo desde la escuela, la familia y la comunidad ayudamos a formar ciudadanos más libres, críticos y humanos. A lo largo de estos episodios escucharán diferentes voces de invitados. Tenemos a una docente reflexiva que nos hablará sobre el poder y la educación, una estudiante de universidad que compartirá cómo aprende a convivir y a participar, una maestra en formación que nos contará su experiencia en su centro de práctica como espacio de socialización y una investigadora que nos ayudará a pensar la educación desde las políticas y la historia. Yo quiero iniciar este podcast con una reflexión inspirada en el documento La violencia educada por Walter Benjamin. Este nos invita a pensar que educar también puede ser una forma de ejercer el poder, pero no necesariamente de manera violenta. Puede ser una violencia transformadora, capaz de cambiar las estructuras sin destruir al otro. Como madre o como alguien que observa la educación, muchas veces observo que la escuela enseña desde la autoridad, desde una violencia educada de la que habla Walter Benjamin. Una violencia que no siempre es física, pero que se siente cuando los niños aprenden por obligación y no por curiosidad. Benjamin dice que la educación puede ser una forma de transformación, una forma de dominación dependiendo de cómo se use. Y creo que ahí está el reto de la escuela, no repetir una educación que moldea para obedecer tradicionalmente, sino una que acompañe a descubrir, a pensar y a actuar con libertad. Cuando mi hijo llega del jardín o de la escuela y me cuenta que pudo elegir cómo participar o que su maestra escuchó su opinión, siento que la escuela puede ser otra cosa, un lugar donde el aprendizaje no nace del miedo, sino del diálogo y del juego. Educar sin imponer, eso también es formar ciudadanía, porque una sociedad más justa empieza cuando en la escuela se enseña a respetar la palabra del otro, a construir juntos y a entender que aprender no es obedecer, sino participar y ser personas críticas. Ahora sí le doy paso a nuestras invitadas. Bienvenidos a un nuevo episodio titulado El poder que no se ve, educar sin imponer. Hola, soy Daniela y quiero invitarlos a pensar en una frase que me parece muy poderosa. El poder más eficiente es el que no se ve. Cuando la leí, la relacioné con el pensamiento de Immanuel Kant, quien decía que el ser humano no nace siendo humano, sino que llega a serlo a través de la educación. El docente en este sentido es un guía, no impone, sino que orienta, no domina, sino que acompaña el proceso para que el niño o la niña desarrolle su propia razón y autonomía. Kant nos recuerda que la disciplina convierte la animalidad en humanidad, pero también que la educación debe formar seres libres, capaces de pensar por sí mismos. Y ahí es donde se manifiesta el poder en el aula, no en el control visible, en las órdenes o en la autoridad que impone miedo, sino en ese poder silencioso que guía, que estructura, que enseña a usar la libertad dentro de los límites del respeto y la convivencia. Como docente en formación, he comprendido que mi poder no está en mandar, sino en crear ambientes donde los niños y niñas puedan decidir, explorar y aprender del error. Mi papel es mostrarles el camino, pero permitirles andar por él con sus propios pasos. El aula entonces es un espacio de poder compartido, donde el docente enseña a través del ejemplo, del diálogo y del acompañamiento. Un poder que se ejerce sin imponerse, que no busca obediencia ciega, sino pensamientos críticos, porque educar sin imponer es justamente enseñar a ser libres con responsabilidad. Para cerrar este episodio, como dice Kant, el hombre solo llega a ser hombre por la educación, y educar desde esta mirada es un acto de confianza, confiar en la capacidad del otro, en su razón, en su libertad. Ese es el poder que no se ve, pero que transforma. ¿Alguna vez te has detenido a pensar
cuánto aprendemos de las personas que nos rodean, no solo en clase, sino en cada conversación, en cada desacuerdo o en cada gesto de apoyo. A veces creemos que la educación se trata solo de conocimientos, pero ¿y si lo más valioso que aprendemos está en nuestras relaciones? Hoy quiero hablarte de eso, de cómo aprender a convivir también es aprender a ser. En la universidad, las relaciones con los compañeros y profesores no solo parten del ambiente, sino del aprendizaje mismo. Según Brailovsky, la educación tiene sentido cuando nos permite comprender el mundo y encontrar un lugar en él, cuando lo que aprendemos tiene una utilidad vital. Y esa utilidad aparece justamente en los vínculos que construimos, en las conversaciones con otros, aprendemos a escuchar, a argumentar, a respetar las diferencias y a reconocernos como parte de la comunidad. Cada interacción se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra identidad y autonomía. La convivencia no siempre es fácil, pero es de ahí donde realmente se ponen a prueba nuestros valores como ciudadanos y como personas. Recuerdo una clase en la que el profesor nos pidió trabajar en grupos sobre un tema polémico. Todos teníamos opiniones distintas y al principio el debate fue un caos, pero con el tiempo entendimos que el objetivo no era tener la razón, sino aprender a construir juntos una respuesta posible. Ese día comprendí que la formación ciudadana no se enseña solo con teoría, sino con el ejercicio cotidiano de convivir, cuando escuchamos, cuando negociamos, cuando respetamos el punto de vista del otro. En fin, esa experiencia cambió mi forma de ver la educación, ya no como algo que pasa dentro del aula, sino como algo que nos transforma por dentro. Convivir no es solo compartir un espacio, es construir un sentido común desde la diferencia y quizá ese sea el verdadero propósito de la educación, aprender a vivir con los otros sin dejar de ser uno mismo. Para el próximo episodio te dejaré una pregunta. ¿Cómo influyen nuestras emociones en la forma en que nos relacionamos y aprendemos? Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio titulado La escuela, un laboratorio de ciudadanía. Soy Juliana Vanegas, maestra en formación en educación infantil, y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la escuela se convierte en un escenario de socialización donde los niños y niñas aprenden a convivir, a participar y a construir ciudadanía desde sus primeras experiencias escolares. Cuando pensamos en la escuela, muchas veces la asociamos con el aprendizaje académico, leer, escribir, sumar o restar. Pero la escuela es mucho más que eso, es un espacio de encuentros, de intercambio y de construcción colectiva. En el aula, los niños y niñas aprenden a reconocer al otro, a dialogar, a esperar turnos, a resolver conflictos y a participar en decisiones que afectan al grupo. Estos pequeños actos son la base de una educación ciudadana que promueve la convivencia, el respeto y la empatía. De acuerdo con Arias 2010, la educación ciudadana en Colombia busca precisamente esto, formar personas críticas, participativas e incluyentes, capaces de transformar su entorno desde la corresponsabilidad y la justicia social. A partir de esto, vamos a hablar sobre las experiencias en el aula. En mi experiencia como maestra en formación en el Centro Educativo Manitos Divertidas, he podido observar cómo a través del juego los niños y niñas comienzan a desarrollar valores democráticos. Por ejemplo, cuando jugamos en grupo y alguien no quiere compartir un juguete, surge un conflicto que se convierte en una oportunidad pedagógica. Aprendemos a escuchar al otro, a negociar y a buscar acuerdos justos. También en estrategias como la asamblea del aula, los niños expresan sus opiniones, eligen temas para trabajar y proponen reglas de convivencia o acuerdos. Estas prácticas los hacen sentir parte activa de la comunidad escolar y fortalecen su sentido de pertenencia y responsabilidad. Con lo anterior, vamos a hablar sobre educación inclusiva y valores democráticos. La escuela, además, es un espacio que debe reflejar la diversidad de nuestra sociedad. Cada niño y niña llega con su historia, su ritmo y su manera de ver el mundo. La tarea docente consiste en garantizar que todos y todas se sientan valorados, escuchados y reconocidos. Como señala Arias 2010, la educación inclusiva no es solo integrar, sino transformar las prácticas escolares para que cada estudiante tenga oportunidades reales de participación y aprendizaje. De esta manera, la inclusión se convierte en una forma concreta de vivir la ciudadanía dentro de la escuela. Como cierre y reflexión final, podemos decir entonces que la escuela es un verdadero laboratorio de ciudadanía, donde día a día se experimenta la convivencia, la empatía y la equidad.
así generando el respeto por la diferencia. Nuestra labor como maestras en formación es fortalecer esos espacios, fomentar el diálogo y enseñar con el ejemplo, para que cada niño y niña se reconozca como un ciudadano activo, sujeto de derechos, con voz y también con deberes. Bienvenidos a un nuevo episodio, Educar desde las políticas entre ideales y realidades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a pesar de tantas reformas educativas, la escuela sigue enfrentando los mismos problemas? Escuchamos constantemente palabras como calidad, equidad e inclusión, pero ¿qué tan lejos estamos de esos ideales de lo que realmente se vive en las aulas? Hoy quiero invitarte a pensar en cómo las políticas educativas influyen en la formación ciudadana y cómo muchas veces entre el discurso oficial y la realidad se abre un vacío difícil de cerrar. En uno de los textos, El culto pedagógico, Sánchez 2018, plantea una crítica profunda. La educación se ha convertido en muchos casos en un escenario donde se veneran discursos y modelos pedagógicos sin que necesariamente se transformen las prácticas. Es decir, hay una distancia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. El autor nos invita a mirar con atención cómo las políticas públicas suelen estar llenas de buenas intenciones, pero al llegar a la escuela se enfrentan con contextos desiguales, falta de recursos y condiciones que limitan su cumplimiento. Sánchez señala que ese culto a la pedagogía produce una especie de ritual académico, donde se repiten conceptos, pero no siempre se logra una educación verdaderamente crítica y empática. Pensemos, por ejemplo, en las políticas de educación ciudadana. En los documentos oficiales se habla de formar estudiantes críticos, autónomos, respetuosos de la diferencia. Sin embargo, en muchas instituciones los espacios de participación siguen siendo mínimos y las decisiones importantes recaen exclusivamente en los adultos o en las personas que tienen cierto poder en las escuelas. En las aulas, las dinámicas y las autoridades o la falta de diálogo pueden contradecir la ideal de la ciudadanía democrática que promuevan estas políticas. Es allí donde se revela esa tensión entre el discurso político y la práctica educativa real. Como investigadora, he visto docentes comprometidos que buscan transformar su aula, pero también agotados por la exigencia administrativa y la falta de apoyo institucional. Y es justo que en esa contradicción donde se juega el verdadero sentido de la educación ciudadana. Por eso debemos de educar desde las políticas. Implica reconocer que no basta con diseñar ideales, sino construir esas condiciones para que estos ideales sean posibles. Te dejo esta pregunta para nuestro próximo capítulo. ¿Qué tanto de las políticas educativas escuchan las voces de quienes viven de la escuela día a día?